¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de lenguaje. Espero que se encuentren muy bien, lo mismo que también sus familiares, ¿no? Que se encuentren bien, con salud, que es lo más importante. Chicos, miren, la semana pasada iniciamos, ¿no es cierto?, con un tema que no correspondía o no se relacionaba cronológicamente con los temas que hemos estado viendo. Entonces, si bien es cierto, es un tema que va a venir en esta unidad número 5, también es cierto que hoy estaríamos trabajando el tema que habíamos dejado pendiente la semana número 1, ¿no? Entonces, por si acaso, estamos retornando todavía al tomo número 2, que aún hay algunos temas que se tienen que trabajar. Ya saben, además, ustedes que después de esta clase hay una ficha final que ustedes van a tener que desarrollar para, de alguna u otra manera, responder como corresponde, ¿no? Ahora, es importante recordarles también a cada uno de ustedes que las preguntas que yo estoy seleccionando son preguntas que no se relacionan con, digamos, que no se relacionan precisamente con las preguntas de tu boletín. O sea, no se relacionan porque no son iguales, ¿no? Sí están bajo el mismo tema, pero no son iguales, ¿no? Por si acaso noto o doy, digamos, a notar eso para que no te vayas a confundir. Y otra cosa también es que, digamos, después de esta clase vamos a desarrollar los ejercicios que tienes en tu libro. Entonces, hoy vamos a trabajar el tema de la normativa del verbo número 2. Y vamos a recordar algunos conceptos que vimos la semana pasada. Vamos a ver la confluencia o la configuración de los verbos y algunas clases del mismo. Y finalmente, chicos, vamos a desarrollar nuestro libro. ¿Correcto? Entonces, la idea fundamental es continuar con la normativa del verbo número 2 y el tema que vimos la semana pasada de, digamos, nociones básicas de la sintaxis. Bueno, eso lo vamos a dejar para después. ¿Ya? Simplemente te voy anunciando esto para que no te confundas y para que sigas los parámetros de, digamos, y la cronología de esos. ¿Ya? Entonces voy a pasar a compartirte de una vez las diapositivas. Ya saben que esta clase está dirigida para ustedes, chicos de segundo año de secundaria del Colegio GUNI en Cañete. Debo recordar que cuando hablábamos del verbo, hablamos de una categoría gramatical independiente, o sea, que tenía un significado fundamentalmente propio. Y que además hacíamos la acotación que el verbo es la única categoría gramatical que presenta fundamentalmente en su estructura 5 accidentes gramaticales, ¿no? ¿Cuáles eran esos accidentes gramaticales? Eran la persona, el tiempo, el modo, el aspecto, ¿no es cierto? El número, ¿no es cierto? Y en algunos casos también está la voz, ¿no? O sea, son 5 accidentes gramaticales, lo que hace que el verbo sea la única categoría gramatical del español que tiene 5 accidentes gramaticales o la mayoría de accidentes gramaticales que podamos ubicar o encontrar. Ahora, todo verbo presenta la siguiente estructura. Tiene una raíz o lexema que es el elemento básico o fundamental del significado independiente del verbo y las desinencias que indican pues, los accidentes gramaticales de tiempo, modo, aspecto, persona y número. ¿Correcto? Entonces, eso es importante, ¿no es cierto? Ahora, la raíz o lexema es la parte que denota el significado léxico o el significado base de la palabra, ¿no? Se obtiene quitando las terminaciones ar, er, ir. Por ejemplo, ¿no es cierto? De escuchar, escucha. De comer, de comiste, comer. De escribió, escribir. Ahí está, la raíz o lexema. Y las desinencias que indican fundamentalmente el tiempo, el modo, el aspecto, la persona y el número. ¿No es cierto? Estos son los elementos fundamentales que hay que determinarlas, hay que saberlas, ¿no es cierto? Y dentro de su propia estructura vamos a encontrar ciertas variaciones, ¿no? Que vamos a dar, digamos, a conocer en estos momentos a través de la siguiente clasificación.
por si acaso. ¿Cuál es la clasificación morfológica del verbo? Lógicamente que la morfología estudia fundamentalmente la estructura interna de las palabras, ¿no? Pero vamos a ver cómo las palabras o los verbos son clasificados de acuerdo a su estructura interna, ¿correcto? Por eso podemos encontrar, por ejemplo, los verbos regulares, ¿no? ¿Por qué se le van a llamar verbos regulares? Bueno, fundamentalmente porque al conjugarse estos verbos en primera, segunda o tercera persona y en pasado, presente y futuro, ¿no es cierto? No va a variar su estructura, va a seguir manteniendo la misma raíz o el mismo lexema, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de verbo regular, hablamos de aquel que al conjugarse no varía la pronunciación de la raíz ni la dependencia del verbo modelo, ¿no es cierto? Por ejemplo, de la primera conjugación, amar, amo, amas, ama, amamos, amas. Te das cuenta que comparten la misma raíz, ¿no? Profe, sí, tiene razón, comparten la misma raíz. La raíz ha variado, no ha variado, ¿correcto? Por eso es un verbo regular. Por ejemplo, trabajar, la raíz trabaja, no trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajas, ¿no? ¿Se mantiene la misma raíz? Por supuesto que se mantiene la misma raíz. Hablar, hablo, hablas, habla, hablamos, hablan, ¿no? ¿Se mantiene la misma raíz? Por supuesto, se mantiene la misma raíz. Canto, cantas, canta, cantamos, canta. ¿Se mantiene la misma raíz? Por supuesto que se mantiene la misma raíz. Por eso a esto se le conoce como verbo regular, porque es aquel verbo que al conjugarse representa la misma raíz, ¿correcto? Representa la misma raíz. Hay que darse cuenta de ello. Es importante también recordar que hay cambios ortográficos que no se consideran en los cambios de la raíz. Por ejemplo, pescar, pesco y pesqué, ¿no es cierto? Ahí está. No importa, los cambios ortográficos no se consideran cambios de raíz y por ende la palabra pescar sigue siendo un verbo regular, ¿correcto? Sigue siendo un verbo regular. Es más, las raíces, a pesar de que cambien, ¿no es cierto?, van a seguir representando el mismo verbo regular. Lo que sí ocurre es cuando digamos, estos cambios las contienen palabras donde se varían las definencias, ¿no? Y las estructuras de las definencias pueden cambiar. Ahí sí el verbo, ¿no es cierto?, fundamentalmente puede ser irregular, ¿no es cierto? Ahí sí el verbo puede ser irregular. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿ya? En la siguiente diapositiva. Vamos a ver, vamos a ver. Verbo regular, por ejemplo, ¿no? Temo, temes, teme, tememos, teme. Como, comes, come, comemos, comemos. Corro, corres, corre, corremos, corre. Bebo, bebes, bebe, bebemos, bebe, ¿no? Entonces ya sabemos, ¿no? Los cambios ortográficos no se consideran cambios de raíz. Por ejemplo, recojo, recogí, ¿no? La J por la G, pero sigue siendo un verbo regular, por si acaso. Mira, por ejemplo, la tercera conjugación de partir. Parto, partes, parte, partimos, parte. Vivo, vives, vive, vivimos, vive. Escribo, escribes, escribe, escribimos, escribe. Asisto, asistes, asiste, asistimos, asiste, ¿no? Los cambios ortográficos no se consideran cambios de raíz. Exigí, exijo, ¿no? Ahí está. Exigí, exijo. Ahí está. Eso es importante. Ahora, los verbos irregulares, esto es muy importante. Los verbos irregulares son aquellos en los cuales al conjugarse sí varía la pronunciación de la raíz, sí va a variar la pronunciación de la raíz. O la dependencia del verbo modelo. Por ejemplo, amo, amas, ama, amamos, aman, ¿no? Ahora, tú te preguntarás, bueno, pues amor, amar, ¿no es cierto? Sí es fundamentalmente un verbo regular. Pero ¿qué pasa con soñar? Mira, de soñar pasa a sueño, pasa a sueña, pasa a sueña, pasa a soñamos y pasa a sueña. ¿Ves? O sea, está entre soñ y sueño, ¿no es cierto? Con la E. Por ejemplo, en negar, mira cómo cambia la raíz. Niego, niega, niega, negamos, niega. En dar, por ejemplo, mira cómo se cambia completamente. Doy, das, da, damos y damos. ¿Correcto? O sea, se presenta fundamentalmente el verbo irregular porque dentro de la raíz existe fundamentalmente
fundamentalmente un cambio, ¿no? Existe fundamentalmente un cambio. Hay que considerar eso, ¿no? Existe fundamentalmente un cambio. Ahora, irregularidad vocálica. Hay un cambio de sonidos vocálicos. Eso es verdad, mira. Pasamos de la O a la UE. Y pasamos de la UE nuevamente a la O. Aquí. Pasamos de E a IE. Y pasamos de IE nuevamente a E. Pasamos de A a O. Nuevamente pasamos a A. ¿Ves? Pero cambia la S, cambia la N. O sea, en realidad lo que hay es cambios vocálicos, ¿no?, en los verbos irregulares. La raíz varía, pero lo que varía fundamentalmente son las vocales, ¿no? Eso es lo que varía. Fundamentalmente las vocales. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, ¿no? Temo, ¿no? Temes, teme, tememos, teme. Este es verbo regular, pero de entender, entiendo, ¿ves? Irregular. Entiende, entiende, entendemos y entiende. Crezco, creces, crece, crecemos, crece. Poner, pongo, pones, pone, ponemos, pone. ¿No? Verbo irregular. Ahora, la irregularidad también se puede producir desde el aspecto consonántico. Se cambia una consonante al conjugarse con el verbo. De hacer algo. De hacer algo. Ahí está. También puede ser esto un caso de verbo irregular. ¿No es cierto? Otro caso. Aquel que al conjugarse sí varía la pronunciación de la raíz o la desinencia del verbo moderno. Por ejemplo, parto, partes, parte, partimos, parte, ¿no? Este verbo es regular. Pero ¿qué pasa con morir? Muero, ¿no es cierto? Mueres, muere, morimos, muere, ¿no? De la O a la UE, de medir, mido, mides, mide, medimos, mide, ¿no? De la E a la I, y luego pasamos a la E. De deducir, deduzco, deduces, deduce, deducimos, deduce, ¿no? Irregularidad mixta, cuando se produce un cambio de consonante y de vocal. Por ejemplo, de decir, digo, ¿no? De decir, digo, ¿no? Cambia la vocal E por la I y cambia la C por la G. ¿Ves? También verbo irregular. Ahí es. Ahora, acá, por ejemplo, indica si los verbos resaltados son regulares o irregulares. Por ejemplo, mi amigo pensaba mucho en su futuro. Pienso, ¿no? Ahí sí cambia, es irregular. Busca tu nombre completo en la página web. Busco, ya es regular. Se mantiene la raíz. En aquel paradero abordaré un ómnibus. Abordó, se mantiene la raíz, regular. Todos soñamos con un mundo mucho mejor. Soñamos sueños, irregular. Esos delincuentes golpearon a mi vecino ayer. Golpeó a mi vecino ayer, regular. Aquel futbolista no acertó al patear el penal. Acertó acierto, ¿no? Tal vez tu cabello se enredo en esos arbustos, ¿no? Entonces es regular, tiene la misma raíz. Seguramente ese pantalón te apretará un poco, apriete, irregular, ¿no? ¿Cuál es el método para reconocer? Reconocer el verbo conjugado. Primero, conjugar en primera persona presente. Verificar si hay un cambio en la raíz verbal. Nota, los verbos leer, crecer, andar y poseer, proveer, perdón, y poseer son irregulares en tiempo pasado. Claro, leer, leyó, creer, creyó, andar, anduve, proveer, proveyó. Ahí sí cambia, ¿no es cierto? Poseer, poseyó, ¿no es cierto? El tiempo pasado. No, leer, leí, crecer, creí, andar, anduve, proveer, proveí, poseer, poseí, ¿no es cierto? Ahí cambia, ¿no? Eso es. Ahora, hablamos también del verbo impersonal. Cuando hablamos del verbo impersonal, fundamentalmente el verbo impersonal es un verbo, ¿no es cierto?, en tercera persona, en singular. Y también sin referencia a ningún sujeto léxico expreso o elíptico. ¿Por qué se llama verbo impersonal? Porque son acciones que no le ocurren al individuo o al ser humano, sino que fundamentalmente son acciones que ocurren a los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, llover, por ejemplo, granizar, por ejemplo, tronar, etcétera. Impersonales con verbos de fenómenos atmosféricos. El verano
Perdón, en el verano anochece a las 8 siempre, ¿ves? Seguramente dentro de algunas horas lloverá. Mañana nevará en la cordillera de los Andes. Relampaguea fuertemente por mi tierra natal. Algunos verbos adversarios se usan de manera figurada, por tanto dejan de ser impersonales. Claro, cuando se agrega fundamentalmente o cuando se emplea, digamos, según condiciones metafóricas, ¿no? Las piedras llovieron en aquella huelga de obrero. Ahí está, llovieron ahí, ¿no? Pero fundamentalmente es eso, verbo impersonal. También se le puede llamar verbo impersonal a aquellos verbos que denotan tiempo y estado temporal. Por ejemplo, el día de ayer hizo mucho frío por la noche, cuando implican tiempo y estado. No solamente elementos atmosféricos, tiempo y estado. Por ejemplo, Luis, ya es demasiado tarde para ir a ese lugar. El evento deportivo será muy pronto, Jorge, será muy pronto. Mis primos llegaron hace una hora. Ah, los verbos hacer y ser indican acción y características, respectivamente. Dejan de ser impersonales. Juan es responsable, pues hace su tarea. Juan es responsable, pues hace su tarea. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, estos van a ser impersonales. ¿Ya? Denotan tiempo y estado temporal. También serán verbos impersonales aquellos, digamos, que implican la conjugación del verbo haber. ¿Qué denota existencia? Por ejemplo, ayer hubo gran concurrencia. No habrá ningún problema, pero no hay clases presenciales este año. Ha habido mucha comida en esta fiesta. Ahí está, a eso. Por ejemplo, cuando el verbo haber presenta participio, está en pasado compuesto, por tanto ya no es impersonal. Por ejemplo, Luis habrá entregado, ahí sí. Cuando el verbo haber se une o se junta, escucha bien, cuando el verbo haber se junta o se une, ¿no es cierto? O sirve, por ejemplo, como un verbo auxiliar, entonces deja de ser impersonal. Deja de ser impersonal. ¿Correcto? Ahí está. Por ejemplo, Jorge habrá, por ejemplo, habrá visto algo, ¿no? Habrá visto, ahí dejó de ser impersonal, ¿no es cierto? Ahí dejó de ser impersonal. Muy bien. Otro caso de los verbos impersonales. Impersonales con pronombre se, que carecen de sujeto. Por ejemplo, por ese lugar se ve muy bien por el clima. Se vive muy bien por el clima. ¿Eh? Por ejemplo, se vende productos de buena calidad. Mañana, para mañana se convoca a los vecinos. Se dice que es mejor quedarse en casa ahora. Entonces ahí está. Por ejemplo, hay verbos con pronombre se que sí presenta o admite sujeto, por tanto, ya no son impersonales. Por ejemplo, Juan se preocupó por pesar. Por ejemplo, si yo digo se vive, se vende, se convoca o se dice, son impersonales. Pero si yo digo, por ejemplo, sé, ¿no es cierto?, que quieres estudiar, ahí sé ya deja de ser impersonal, porque ahí sé implica existencia, ¿no? Sé que quieres ser un profesional. Ahí sí, ahí marca lo diferente. Atmosférico, granizó toda la noche, impersonal. Las ofertas le llueven del extranjero. Ah, le llueven unos figurados personal. El huaico arrasó los cultivos, personal. El huaico arrasó los cultivos de maíz. Claro, arrasó quién, el huaico, personal. En Winston habría impreso su tesis. Claro, recuerda que si el verbo haber tiene un verbo auxiliar al costado, se vuelve personal. Aún es temprano para la cena. Es temprano, ya, impersonal. Ya no había gente en el coliseo. Había gente impersonal. Existencia, había. En ese restaurante se come muy rico. Se come, impersonal. No se imagina nada de lo sucedido. Personal. Método de reconocimiento. Para diferenciar un verbo impersonal del personal, es importante el sentido contextual para comprobar si estamos ante un verbo impersonal o personal, se antepone al verbo el pronombre él o ella, ¿no? Ahí te indicamos, eso también es importante.
Ahora, algunos usos de la conjugación de los verbos, ¿ya? Algunos usos de la conjugación de los verbos. Por si acaso. A ver, el caso del uso de los verbos regulares. Por ejemplo, los verbos pifiar, vaciar, rociar, saciar, saciar, no deben cambiar la pronunciación de la raíz. O sea, quiere decir que se mantiene como verbos regulares. Por ejemplo, vaciar, vaciaron no se dice vaciaron la botella. Así se escribe de manera correcta. Rociar, rociaste la lejía, no, es rociaste la lejía. Check. Plagiar, nunca plagié, no, nunca plagien. Ahí sí, es correcto. Segundo caso, el caso del uso del verbo haber. Haber no se pluraliza si es impersonal. Haber. Si uno puede decir hubieron problemas, hubo problemas. Eso es lo correcto, ¿no? Del verbo haber. Los verbos caber y coser tienen una conjugación irregular. Claro, irregular ¿por qué? Porque varía la raíz. No quepo en ese lugar de caber. Ella cuece las habas de coser, de cocinar, todo. ¿Sabes? Ahí hay que darse cuenta de eso, ¿no? Por si acaso. Por ejemplo, el caso del uso de vulgarismos verbales. Hay conjugaciones que no están admitidas, ¿correcto? El uso formal o estándar del castellano. Por ejemplo, ojalá no haya problemas. Mal. Ojalá no haya problemas. Le dolerá tus palabras. No, le dolerá tus palabras. ¿No es cierto? No querrá ir con nosotros. No querrá, no querrá ir con nosotros. Andaste por malos pasos. Anduviste por malos pasos. Por favor, déame permiso. No, por favor, déme permiso. Ojalá esté mucho mejor. Ojalá esté mucho mejor. Correcto, esté mucho mejor. El caso del pasado singular en segunda persona. Por ejemplo, no se conjuga con la terminación hice cuatro. Fuiste al mercado, no, fuiste al mercado. Tú lo lograste, no, tú lo lograste. El verbo alinear debe mantener el acento en sus conjugaciones. Yo alineo sus sillas, no. Yo alineo, sin tilde, así. ¿Ya? Por 5. El uso según los paradigmas verbales. Por ejemplo, hay conjugaciones de algunos verbos que toman como modelo otros verbos. Por ejemplo, satisfacer como hacer, ¿no? Satisfacerá su curiosidad, satisfará su curiosidad. Prever como ver, preveyó los problemas, no, previó los problemas. Proveer como leer, provieron de víveres, no, proveyeron de víveres. ¿No? Componer como poner, componieron el artefacto, compusieron el artefacto, ¿no es cierto? Ahí. Coser se conjuga como mover, verter, como entender, saber, como saber, ¿no es cierto? Ahí está. Por ejemplo, los verbos producir, conducir y bendecir se conjugan con J. Por ejemplo, ella me condució, no, ella me bendijo en el error, ¿no es cierto? Por ejemplo, de producir, produjo, de conducir, condujo, ¿no? Ahí está. Siempre con la J, ¿ya? Siempre con la J. Listo. Y esas eran algunas condiciones o algunos casos de los verbos, ¿cierto? Algunos casos de los verbos conjugados, ¿ya? Algunos casos de los verbos. Entonces, dejamos de compartir, ¿no? Y ahora vamos de inmediato, ¿ya? Al desarrollo de nuestro libro, ¿ya? Al desarrollo de nuestro libro. Por si acaso. Ahí está. Muy bien. Normativa del verbo número 2. ¿Ya? Normativa del verbo número 2. Mira, los verbos acabados en cual utilizan dos modelos de conjugación, el verbo averiguar y el verbo actuar. Por ejemplo, averiguar, averiguo, averigua, averiguas y averiguas. Esos son verbos, son regulares, ¿no? Te das cuenta que comparten la misma raíz, ¿no? Licuar, licúo, licúas, licúa. Evacuar, evacúo, evacúas, evacúa. Adecuar, adecuo, adecuas y adecúa. Ahí está. Eso, por si acaso, hay que tenerlo en cuenta. Actuar, actúo, actúas y actúa. Licuar, licúo, licúas, licúa. Evacuar, evacúo, evacúas y evacúa.
¿no es cierto? Adecuar, adecuo, adecua y adecua, ¿no? O adecua. Al respecto, vale la pena comentar que la academia siempre prefirió la conjugación con el modelo de averiguar, ¿correcto? De averiguar, ¿no? De averiguar, esta de acá. Pero últimamente ha reconocido la conjugación del modelo actual, ¿cierto? Con tilde en todo caso, por si acaso. 2. El tiempo pretérito perfecto. Ya sabemos que si es pretérito es pasado. ¿Pero por qué perfecto? ¿No? Nos indica una acción pasada, pero muy próxima al presente. Ah, muy próxima al presente, sí. Es decir, una acción muy cercana. Por lo tanto, son incorrectas las expresiones en las cuales se usa el pretérito perfecto, pero para acontecimientos ya ocurridos hace mucho tiempo. No me olvide el uso del pretérito indefinido. Por ejemplo, es correcto decir hoy he estudiado mucho, ¿correcto? Es incorrecto decir ayer he estudiado mucho. No, ayer estudié, nada más, he estudiado no. ¿Ya? Por ejemplo, eso es correcto, ¿no? Ayer estudié. ¿Ves? Por ejemplo, es correcto decir esta mañana me he encontrado con un amigo de mi infancia. Correcto. Pero es incorrecto decir hace unos días me he encontrado con un amigo de mi infancia. No, hace unos días me encontré con un amigo de mi infancia. Eso sí es correcto. El tiempo pretérito perfecto, ¿no es cierto? ¿Por qué se le llama así? Porque también es importante recordar que se usa el auxiliar haber, ¿no es cierto? Haber. Pero también es importante recordar que se le llama así porque es una acción que está muy cercana o muy próxima al presente. El modo imperativo indica mandato o pedido para una acción, ya lo hemos visto. Las únicas formas imperativas propiamente dichas son las referentes a la segunda persona, porque las demás conjugaciones son tomadas del presente del modo sustitutivo. Por ejemplo, del verbo hacer, por ejemplo, haga, no hay primera persona en singular. Yo hago, no. O hago, no. Pero, por ejemplo, hagas, a. Haga, haga. Hagamos, hagamos. Hagáis, haced. Haga, haga. ¿Por cierto? Ahí es. ¿Ya? Fundamentalmente es eso. Modo imperativo. Modo imperativo. Presente subjuntivo, modo imperativo. Ya está. Ahora, ¿por qué presente subjuntivo? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque implica una emotividad, una acción emotiva. Ya, una acción emotiva en todo, ¿no? Ahora, el gerundio. Recuerda que el gerundio es un verboide que cumple función de adverbio, ¿ya? Por ejemplo, recuerda que el gerundio tiene las terminaciones o las sustituciones ando, endo o yendo, ¿correcto? Por ejemplo, pasa la vida llorando, ahí está. Pero si acompaña a un verbo auxiliar, se une a esta forma un verbo compuesto. Está llorando su destino. ¿Ves? Ahí está. Eso, el gerundio. El uso del gerundio en función del adjetivo siempre ha sido criticado para la mayoría de juristas. Encontré a los niños cantando. No. Claro, ¿no? Es correcto esto, pero claro, los juristas dirían que no. Encontraron niños que cantaban. La proposición subordinada. Claro, se hace subordinada porque se le agrega el conector que. El gerundio puede indicar acción anterior o simultánea al verbo, pero no acción posterior. O sea, es correcto decir, estudiando más cada día lograrás tu ingreso a la universidad. Es correcto decir, estudia escuchando música, también. Pero es incorrecto decir, robaron la joyería atrapando los minutos más tarde. No, es incorrecto decir eso. Lo correcto sería, robaron la joyería atrapándolos, ¿no es cierto? O robaron la joyería y los atraparon, ¿no? Incorrecto. Ahora, régimen de los verbos. Existen verbos que quieren un complemento preposicional determinado que complete el sentido de la oración. Complete el sentido de la oración. ¿No es cierto? Ahí está. Equivale a, tu silencio equivale a una confesión. Carácter de, perdón, carece de.
Esta tesis carece de argumentación. Consistir en. Amar consiste en entregar sin exigir. Influir en. Sus palabras influyen en mi decisión. Abogar por. Siempre aboga por ella. Versar sobre. Su conferencia versó sobre política. Jactarse de. Manuel se jacta de sus conquistas. O apoderarse de. El ejército se apoderó de los pertrechos, ¿no? De los pertrechos. Entonces, ahí está. Eso fundamentalmente es importante verlo, ¿no? Eso es importante verlo. Ahí está. Muy bien. Corregimos las oraciones que tenemos por acá, ¿no es cierto? Son 14. Vamos a corregir todo lo que podamos en estos casos, ¿ya? Vamos a corregir todo y ya tú haces pues tu tarea domiciliaria, ¿no? Por favor, ya lo haces. ¿Listo? Ahora sí vamos a la práctica. A ver, vamos a ver. Corregimos estas oraciones, por acá vamos a poner lo correcto. Dice, ayer he visto una buena película. Ayer he visto o ayer vi una buena película. Entonces, pude colocar acá, ayer he visto, no, ayer vi una buena película. Ahí está, perfecto. Compré un libro contenido de ejercicio. No, compré un libro, acá le agrego una preposición subordinada. Compré un libro, a ver, compré un libro contenido de ejercicio. No, compré un libro que contenía ejercicio. Ahí está. Perfecto. Ingresó al salón, saliendo minutos más tarde. Ingresó al salón. A ver, perdón. Ingresó al salón. Saliendo minutos más tarde, no, saliendo no. Ingresó al salón, coma, salió minutos más tarde. Ingresó al salón. Al salón. ¿No es cierto? Salió minutos más tarde. Minutos más tarde. Ahí. Por ejemplo, tú no reparas de que es una anciana. Tú no reparas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú no reparas de que es una anciana. Tú no reparas de que es una anciana o tú no reparas que es una anciana. Tú no reparas eso, tú no reparas de eso, no. Tú no reparas eso. Entonces acá es, tú no reparas que es una anciana. Tú no reparas que es una anciana. Ahí. Aquí me faltó la tilde, ¿ya? Y la mayúscula, ¿no? Ahí está. Hace unos días he encontrado unos documentos. Hace unos días encontré unos documentos. Es lo correcto. Hace unos días encontré unos documentos. Ahí está. Perfecto. Había tantos bocaditos que alcanzaban para todos. ¿Habían tantos bocaditos? ¿Habían tantos bocaditos o había tantos bocaditos que alcanzaban para todos? Había, ¿no? ¿No es cierto? Tantos bocaditos que alcanzaban para todos. Entonces ahí está. Había, perdón, ahí está. Había tantos bocaditos que alcanzaban para todos. Ahí está. A pesar de la riquísima cena, no nos satisfacimos. A pesar de la riquísima cena, no nos que satisfacimos o satisficimos. ¿No es cierto? No es satisfacimos, ¿no? No nos satisficimos, ¿no? A pesar de la riquísima cena, coma, no nos satisficimos. No nos satisficimos. Ahí está.
Se molestó porque no deducí la respuesta. No, se molestó porque no deduje la respuesta. Ahí está. Se molestó porque no deduje la respuesta. Encontré a María revisando mis cosas. Encontré a María, ¿no es cierto? Encontré a María que revisaba mis cosas. Encontré a María que revisaba mis cosas. Encontré a María que revisaba mis cosas, ¿no? Ahí está. Siempre vacío las cosas de mi maletín. Siempre vacío, ¿no es cierto? Siempre vacío. Siempre vacío las cosas de mi maletín. ¿Ya? Siempre vacío las cosas de mi maletín. Ahí está. Excelente. En mi último viaje, pasé por las calles de Arequipa. No. En mi último viaje, pasé, ¿no es cierto? Pasé por las calles de Arequipa. Ahí está. Nos comentó que había varios turistas. Nos comentó que había varios turistas, ¿no? Nos comentó que había, ¿no? Que habían varios turistas. Nos comentó que había varios turistas, ¿no? Nos comentó que había varios turistas. Varios turistas. Ahí está. Si andáramos contigo, pensarían mal de nosotros. Si anduviéramos contigo. Si anduviéramos contigo, ¿no es cierto? Pensarían mal de nosotros. ¿Ya? Entonces, y finalmente, si cabiéramos aquí, se haría un espacio. Si cupiéramos. Si cupiéramos aquí, si cupiéramos aquí, te daría un espacio. Ahí está. Excelente. Eso es. Mira, escribe 2 oraciones en las cuales utilicen los siguientes gerundios tal como se indica. Por ejemplo, leyendo todos los días aprenderás un poco más. Acción anterior. Camina leyendo una novela. Llorando. Por ejemplo, podríamos colocar acá llorando. Por ejemplo, llorando mi desgracia, ¿correcto? Supe que me equivoqué. Supe que me equivoqué. Por ejemplo, como también puedo decir lo siguiente, ¿no? Camina leyendo una novela, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, come llorando, ¿no es cierto? Come llorando porque ya se llenó. Come llorando porque ya se llenó. Ahí está. Come llorando porque ya se llenó. Eso es. ¿Correcto? Por ejemplo, bebiendo.
¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser bebiendo por las noches, ¿no es cierto? Y por las mañanas descansando. Ahí está, bebiendo por las noches y por las mañanas descansando, ¿no es cierto? O por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, puede ser, ya, comiendo, mira, comiendo y bebiendo, ¿no es cierto? Comiendo y bebiendo la fiesta, comiendo y bebiendo en la fiesta de Año Nuevo. Ahí está. Comiendo y bebiendo en la fiesta de Año Nuevo. A ver, voy a terminar con sintiendo y ya tú pones en escribiendo, corriendo y lamentando. Por ejemplo, puedo colocar por acá sintiendo, ¿no es cierto? Sintiendo que ya, ¿no es cierto? Sintiendo que ya no tiene sentido esta relación, ¿no? Ahí está. Sintiendo que ya no tiene sentido esta relación. Sin, a ver, por acá es sintiendo. O por ejemplo, puede ser allá. Corriendo y sintiendo que pronto llegaría a la meta. Corriendo y sintiendo que pronto llegarán. Que pronto llegarán a la meta. Ahí está. Perfecto. Muy bien, ¿ah? Muy bien, excelente. Ya ustedes completan, ¿no? Ya ustedes completan. Comiendo y bebiendo en la fiesta de Año Nuevo. Ahí está, perfecto. A ver, me piden acá lo siguiente. Escribe dos formas del pretérito indefinido del modo indicativo en los verbos. Andar, anduve, anduviste. Saber, por ejemplo, cabiste, a ver, caber. De andar, anduve, anduviste. De caber, cupiste, 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 y puede ser cabiste, cabiste, ¿no? Ah, no, no, está mal, cabiste no. A ver, vamos a corregir esto, ¿ya? De anduve, de andar, anduve y anduviste. De caber, cupé y cupiste. Cupiste. No puede ser cabiste, ¿no? Cupé, cupiste. O cupé, cabiste. Sí, cabiste. Cabiste. De conducir, conduje, condujiste. Conduje, condujiste. De decir dije, dijiste. Dije,
dijiste. De estar, estuviste, ¿no es cierto? De estar, claro, de estar, estuviste, a ver, me piden dos formas, ¿no? Del pretérito indefinido, del modo indicativo, allá. Conduje, ya, y de estar, allá. De estar, estoy, ¿no es cierto? Y estuviste. No. Está, no. Estuvo, 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 ¿no es cierto? Y estuviste. Ahora sí. De hacer, hizo, hizo, ¿no es cierto? Y hiciste. De coser, cosió, cosiste. De poder, pudo, pudo, pudiste. De poner, pongo, pongo, no. Puse, puse, pusiste. De querer, eh, quiso, quisiste, quisiste. De saber, supo, supiste. Ahí está. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, la forma de pretérito imperfecto del modo subjuntivo de los verbos ya. Bueno, esto ya lo has hecho arriba, ¿no? Lo mismo, creo. Es lo mismo. Ya está. Ahora, acá te piden, ¿no? Si compramos un libro, tenemos el sentido de explicación, ¿no? La señora es correcta, incorrecta y explica por qué. Bueno, esto ya lo tienes que hacer tú y acá también. Chicos, listo, te dejo eso para que tú lo practiques. Y eso ha sido todo lo que hemos tenido que avanzar el día de hoy. Ya sabes, muchachos, después de esta clase hay una ficha, tienes que desarrollarla, por favor, ¿ya? Y no te olvides de ver los videos como corresponde. Si tienes alguna duda, ya sabes que puedes comunicarte con el coordinador y él me da la información para yo poder corregir alguna cosa. Aunque ustedes saben que ya todo lo que ustedes me pregunten está justificado, ¿no? Todas las preguntas que ustedes me hacen, yo las justifico y les mando las respuestas en donde tengan ustedes dudas, ¿no? Pero ahí es. Listo, chicos, ya nos vemos entonces, cuídense mucho. Hasta la próxima semana en otra edición más del curso de lenguaje. Cuídense, chao, chao.